Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Lanzados desde Gaza, 2 cohetes en versión mejorada, uno de los cuales impacta en una vivienda de Beersheba. Israel responde al ataque con bombardeos de su aviación sobre objetivos terroristas de Hamás y Yihad Islámica en la Franja. Palestina presidirá el G77 de Naciones Unidas, que le servirá de altavoz en la Asamblea General a pesar de no ser Estado miembro. Estados Unidos designa a Hezbollah como organización criminal, junto a los cárteles de la droga y la Internacional de Pandillas. Estos son los titulares del informativo de hoy, unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Después, como saben, llegará el tiempo de la cultura. Comenzamos. 2 cohetes fueron lanzados desde Gaza en la madrugada del martes al miércoles. Uno de ellos llegó a Beersheba, la capital del desierto del Negev, a unos 40 kilómetros de Gaza. El proyectil no era del tipo Grad habitual, sino una versión mejorada con una ojiva explosiva mucho más grande, que produjo un gran daño a la vivienda alcanzada en el ataque, en la que destruyó completamente el frente y provocó graves daños en habitaciones internas y tejado. Las sirenas sonaron a las 3:40 hora local. Afortunadamente, la madre alcanzó en el escaso minuto de tiempo a levantar a sus 3 hijos de la cama e ingresarlos en el refugio cuando el cohete explotó, sin que se registraran heridos. El segundo cohete cayó en el mar Mediterráneo al sur de la zona metropolitana de Tel Aviv. Sí, bueno, como vemos, hay una especie de escalada en la zona, aunque evidentemente todavía estos no son los números a los que estamos acostumbrados en episodios anteriores, pero sí que con mayor osadía, porque han lanzado este cohete en vez de a la zona aledaña, a la Franja de Gaza, a una ciudad importante como es Beersheba. Hay cierto resquemor en Israel, porque sonaron las sirenas, pero no se activó el sistema antimisiles cúpula de hierro. Y la gente está un poco, como se dice en España, mosqueada por este tema. Han habido rumores de que el sistema no estaba instalado de forma fija en Beersheba, sino que se mueve y se trae según las necesidades. Luego se dijo que el sistema no es hermético. Luego alguien comentó que el sistema sí estaba en Beersheba y que por alguna razón no se activó. Y la razón a la que aludía no era una razón técnica. Es decir, puede ser, y esto es solamente una hipótesis, de que decisión política. Que sea una decisión política el no activar los sistemas de defensa pasiva, esperando que surja un incidente suficientemente grave para que justifique una acción militar. Pero, como decimos, eso es una hipótesis y esperemos que no se confirme. En respuesta al ataque con cohetes sobre el sur del país, aviones de combate israelíes atacaron una serie de blancos terroristas en la Franja de Gaza que, según medios palestinos, han tenido lugar en varios puntos del sur, centro y norte de la Franja de Gaza y en los que 3 personas sufrieron heridas moderadas. Según el ejército israelí, solo 2 organizaciones tienen en Gaza el tipo de proyectiles utilizado, Hamás y Yihad Islámica, por lo que se han atacado una veintena de blancos, entre ellos un túnel del terror de Hamás en el sur de la franja. Horas antes, Hamás y Yihad Islámica habían publicado un comunicado conjunto en el que argumentaban que se oponían al disparo de cohetes que daña los esfuerzos egipcios para levantar el bloqueo en la franja de Gaza. Se supone que los bombardeos seguirán atacando infraestructuras subterráneas, túneles de ataque y talleres de excavación en otros espacios en la franja, bases de Hamás con infraestructura militar, sitios de producción de cohetes y una boca de excavación de túneles para el terrorismo marítimo. También ha trascendido que un avión israelí atacó una célula terrorista palestina que se disponía a lanzar más cohetes. Bueno, esta noticia, en lo único que la hemos modificado a como se ha dado en la prensa internacional y especialmente la española es en el orden de los factores, ¿vale? Porque todos dicen la aviación israelí ataca y después ahí explican por qué hubo antes unos lanzamientos. No, primero expliquen que se lanzaron 2 cohetes, uno de ellos
llegó a Beersheba, como dijimos, destrozó una casa que los habitantes se salvaron de purito milagro, que dirían los mexicanos, y otro que iba en dirección a Tel Aviv y que de pronto cayó al mar sin que se fuera interceptado, simplemente por un fallo propio, ¿no? Y la respuesta pues está siendo de varios objetivos, muchos más objetivos de los que alcanzó Hamás, evidentemente, pero no sabemos si esto es, como decíamos antes, el preludio de un operativo de mayor calado o no. A mí, personalmente, lo que me llama la atención es que cada vez que hay una respuesta de la aviación aérea, se destruyen túneles del terror. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la estrategia de Israel? ¿Dejar que los construyan y ir destrozándolos de a poco para que se gasten el dinero en eso? ¿O que en una semana o en 2 semanas terminan otro túnel? Porque me resulta muy extraño que siempre que hay ataques destruyen otro túnel del terror. Si lo saben, pues que los destruyan todos, ¿no? Digo yo. Palestina ha obtenido el apoyo de la Asamblea General de Naciones Unidas para presidir el próximo año el Grupo de los 77 más China, un importante bloque en la organización que reúne a 135 países en desarrollo. Únicamente Estados Unidos, Israel y Australia votaron en contra de la candidatura palestina, que ya contaba con el aval del propio G77, por lo que su aprobación se daba por hecha. En total, 146 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas dieron su apoyo a Palestina, mientras que 15 se abstuvieron, entre ellos Canadá, Honduras y varios países de la Europa Central y del Este, como Austria, la República Checa, Hungría o Lituania. La presidencia del G77 servirá de importante altavoz en la Asamblea General a Palestina, que sigue siendo un Estado observador en Naciones Unidas y que no tiene derecho a voto en este órgano. Sí, que es un poco, ya se pasan de ridículo, ¿no? O sea, en la Asamblea General, que es donde están todos los países de los 193 Estados miembros, está Palestina y el Vaticano, que no son Estados miembros, que son Estados observadores, ¿vale? Ahora, yo no se me entra en la lógica el tema de que un Estado que no es miembro sea presidente de un grupo, que es como decir que en el Congreso de los Diputados un partido que no tiene representación presida un grupo parlamentario, ¿no? Es que es tan absurdo. Bueno, aquí tenemos la lista de los amigos, aparte de Israel, Estados Unidos y Australia, que votaron en contra. Ya anunciamos esta semana que Australia se está pensando en pasar la embajada a Jerusalén. Y entre los 15 que se abstuvieron, Canadá, Honduras, varios países de Europa Central y del Este, como Austria, República Checa, Hungría y Lituania. Y por supuesto no estaba España. España muy contento de que este grupo, que no sirve para nada, pero que bueno, son 77 más China, yo no sé por qué no lo llaman 78, que representa, el número es mucho más grande de lo que representa, y no estoy hablando de la economía, el impacto económico, evidentemente el G7 tiene mucha potencia económica, pero ahí metieron a China con los países más atrasados, donde están, supongo yo, muchos países de África y de Asia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hace China junto con los países atrasados? Pues ahí está el kit de la cuestión, porque es a donde se dirigen las inversiones chinas. Y ahora les han dado el respaldo de Naciones Unidas para que China se expanda su círculo de influencia a todas estas zonas, con la colaboración de Palestina, que les ha venido muy bien porque tienen mejor prensa que ellos mismos. Y entre esos 77, pues hacen mucho bulto, pero no tienen ninguna impacto en las decisiones ni de Naciones Unidas ni de la Asamblea General. Lo único que van a tener, cuando de vez en cuando quiera hablar a alguien, pues se levanta el delegado palestino y dice, oiga, aquí habló Estados Unidos, pues me toca a mí, que yo represento a 78 países. Y entonces veremos al enviado de Palestina, que no es Estado miembro, hablar hasta por los codos y convertir
a la Asamblea General en una sucursal del Consejo General de Derechos Humanos, que ya sabes que habla de Israel en todas las reuniones y no de otros temas tan intrascendentes como la guerra civil en Siria. La última noticia de esta parte del informativo nos habla del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, quien designó este lunes pasado a diferentes organizaciones, incluyendo al movimiento terrorista Hezbollah, como organizaciones criminales transnacionales. Con esta definición, Estados Unidos busca intensificar su lucha contra la organización a través de investigaciones más exhaustivas. Junto al movimiento terrorista islámico Hezbollah, fueron designadas otras organizaciones como el MS-13, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco. Sessions consideró que estas organizaciones son las principales amenazas transnacionales del crimen organizado. Además, el Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada una ley en la que sanciona el uso de escudos humanos por parte de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbollah. Asimismo, fue aprobada una ley que sanciona a agencias de gobierno extranjeras, individuos y compañías que apoyen de forma económica o militar a Hezbollah. Claro, ahora dicen si agencias de gobierno extranjeras, individuos y compañías que apoyen de forma económica o militar a Hezbollah, entonces tendrían que, de alguna manera, pues sancionar al Líbano, cuyo gobierno está prisionero de Hezbollah. Y bueno, yo no sé si se animarían a entrar de lleno contra un país. Lo que sí es llamativo, porque Hezbollah ya estaba calificado como organización terrorista, pero ahora lo mete como organización criminal internacional, es decir, junto con los cárteles de la droga. ¿Y por qué es esto? Uno dice, es que quieren cargarse a Hezbollah sea como sea. No, con Hamás no van a decir que es una organización transnacional porque no opera en todo el mundo. En cambio, Hezbollah es muy activo en Latinoamérica. Ya hemos hablado que fueron los autores materiales del atentado contra la AMIA en el 94 y contra la embajada israelí en Buenos Aires en el 92. Y aparte son en lo que se llama la triple frontera que une o donde se diferencian Paraguay, Brasil y Argentina. En ese mínimo sector pues hay no solamente contrabando a nivel de drogas, de bienes, de personas, etcétera, sino que allí se está gestando atentados terroristas en el continente sudamericano. Así que esperemos que gracias a esta inclusión en esta lista de organizaciones criminales transnacionales puedan operar no solamente a nivel político condenando el terrorismo, sino también agencias que trabajan, por ejemplo, supongo yo, la famosa FDA que persigue el tráfico de drogas, etcétera, porque Hezbollah también está implicado en eso y que cualquiera que se demuestre que tiene vínculos con Hezbollah, pues acabe perseguido, si no es en su propio país, pues por lo menos a través de Estados Unidos y sea requerido su traslado para ser juzgado allí. Así que bueno, esperemos que este endurecimiento traiga consecuencias nefastas para un grupo tan nefasto como es Hezbollah. Así terminamos esta parte del informativo. Unos segundos y volvemos con la agenda cultural. Y entramos en la zona de la cultura. Raquel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues te voy a hablar de Sefarad y de Japón. Sefarad y Japón, dos vínculos obvios. Bueno, Sefarad y Japón, y también de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, que ha estado presente en estas jornadas de la cultura sefardí que se enmarcaron en el tercer Congreso Internacional sobre el Español y la Cultura Hispánica en Japón, de la que les hemos hablado de la agenda cultural y de la que precisamente hemos hablado con Fernando Martínez Vara de Rey. Eso lo
oiremos este fin de semana. Exacto, esa entrevista con el ahora director del Instituto Cervantes de Cracovia, que estuvo presente en este congreso y que, como les comentamos, fue ponente. Pero vayamos a lo que ha hecho la Red de Juderías de España en Tokio. Ha inaugurado la exposición fotográfica Descubre Sefarad, que es una muestra formada por 20 imágenes que capturan el alma de las juderías de las ciudades que conforman la red, a las que acompaña un pequeño texto que destaca la esencia judía de cada una de ellas. La exposición se ha podido visitar y se puede visitar hasta mañana, hasta el 18 de octubre, hoy, según cuando estén oyendo este informativo. Oyentes de Radio Sefarad en Japón. En Japón, por supuesto, que los tenemos. Que los tenemos en Tokio, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿qué comentarles más? Que los próximos actos de promoción internacional de la Red de Juderías tendrán lugar del 16 hasta el 19 de octubre en Buenos Aires y Montevideo, donde habrá encuentros y visitas a las comunidades y organizaciones sefardíes de ambas capitales. Además, se potenciará la conexión con empresas turísticas y medios de comunicación, y en un acto central que tendrá lugar en la Embajada de España en Buenos Aires, se homenajeará a los primeros argentinos sefardíes en recibir el pasaporte español. Se nombrará a Liliana Benveniste, buena amiga de Radio Sefarad, como embajadora honoraria en Argentina de la Red de Juderías, y se presentará la Red de Juderías al público convocado. Pues mira, Liliana, doctora Liliana o señora embajadora Liliana, pues te lo mereces. Desde aquí nuestra enhorabuena para Liliana Benveniste, y seguimos. Estamos precisamente de enhorabuena porque por primera vez en España recibimos 2 centenares de acuarelas de la artista Charlotte Salomon, esta gran artista asesinada en Auschwitz en 1943. La sede de esta exposición, que se presenta, como les decimos, por primera vez en nuestro país, es curiosamente el monasterio de Pedralbes. Uh-huh. En Barcelona. Sin el Holocausto no tendríamos esta obra, pero el Holocausto por sí mismo no la explica. Ha destacado Ricardo Bru, el comisario de esta primera exposición dedicada a Charlotte Salomon, que mezcló, ya saben, en su obra su vida personal con la brillantez de su arte. De hecho, esta vida o teatro que se muestra en el monasterio de Pedralbes muestra 237 piezas de las que creó Charlotte, exiliada en el sur de Francia tras huir de la Alemania nazi y descubrir por boca de su abuelo que tanto su madre como su abuela se habían suicidado. Eso marca su obra, igual que, por supuesto, la Shoah. No es solo una obra sobre una vida de sufrimiento o sobre amor o sobre temas de género. Es una obra en la que hay un equilibrio muy sutil entre muchos elementos que, sumados, la convierten en una muestra, en una obra de primera magnitud en tiempos del Holocausto. Ha destacado el comisario de esta exposición que, si pueden, no se deberían perder. Muy bien. Y terminamos con música. Bien, porque también. la bailaora de origen sefardí, Leila Broukin, también se ha dado al cante, pero no al cante flamenco, sino que ella interpreta sus propios temas, como les comentábamos en una ocasión anterior, y en este caso Leila Broukin se presenta en la Sala Búho Real de Madrid el 18 de octubre a las 9:30 de la noche, acompañada por Cristiano O. Gugliara y su guitarra y su voz. Pues nada, nuestra enhorabuena a Leila, a ver si inicia también esa carrera en el canto. Muy bien, y nosotros nos despedimos ya. Hasta mañana. Hasta mañana.